¿Qué hace que un niño nacido en una provincia remota del Imperio Romano termine convertido en el emperador más glorioso de la historia? Esta es la extraordinaria historia de Marco Ulpio Trajano, el hombre que llevó las águilas romanas más lejos que nunca antes. Imagina por un momento el sol de septiembre del año 53 d.C. cayendo sobre las colinas doradas cerca de la actual Sevilla. En una villa romana de la próspera colonia de Itálica, un niño acaba de nacer, destinado a cambiar para siempre el curso del imperio más poderoso del mundo antiguo. Sus padres no podían imaginar que aquel bebé, Marco Ulpio Trajano, se convertiría en el primer emperador romano nacido fuera de Italia y en el conquistador que llevaría las fronteras del imperio hasta límites nunca antes alcanzados. La Itálica donde nació Trajano no era una ciudad cualquiera. Fundada por el legendario Escipión el Africano después de derrotar a los cartagineses, esta colonia bullía de actividad comercial y cultural. Las familias de colonos italianos, como los Ulpios, habían llegado generaciones atrás trayendo consigo las tradiciones romanas más puras, pero también habían absorbido la vitalidad y el espíritu emprendedor de Hispania. En las calles de mármol y las termas públicas, el pequeño Trajano escuchaba historias de conquistas lejanas, de generales victoriosos y de la gloria eterna de Roma. Su padre, Marco Ulpio Trajano el Mayor, era mucho más que un simple colono próspero. Este veterano curtido en 1000 batallas había servido bajo las órdenes del emperador Vespasiano durante la brutal guerra judía, donde las legiones romanas habían arrasado Jerusalén y su templo sagrado. Cuando regresaba a casa cubierto de polvo del camino, sus ojos conservaban esa dureza que solo conocen quienes han visto el horror de la guerra y la gloria de la victoria. En las largas tardes de verano, mientras las cigarras cantaban entre los olivos, el veterano narraba a su hijo las hazañas de las legiones, los gritos de guerra de los auxiliares germanos y el sonido ensordecedor de las máquinas de asedio romanas derribando las murallas enemigas. La madre de Trajano, Marcia, aportaba a la familia la sangre más noble de Roma. Descendiente de una de las grandes familias patricias, la gens Marcia, ella se aseguró de que su hijo no solo conociera las artes de la guerra, sino también la refinada cultura romana. Bajo su tutela, el joven Trajano aprendió retórica, filosofía estoica y las sutiles artes de la diplomacia que más tarde le servirían para gobernar el mundo más eficazmente que muchos emperadores nacidos en el mismísimo Palatino. Era una mujer de carácter férreo que sabía que su hijo estaba destinado a grandes cosas, aunque nunca imaginó cuán grandes. En aquellas colinas andaluzas, entre el aroma del aceite de oliva y el murmullo de los mercados, se estaba forjando el carácter del futuro señor del mundo. Trajano creció viendo cómo su padre administraba con mano firme pero justa las vastas propiedades familiares, cómo trataba con respeto tanto a los libertos como a los esclavos, y cómo mantenía siempre la palabra dada. Estos primeros años en Hispania, lejos del lujo corrupto y las intrigas palaciegas de Roma, moldearon en él una personalidad austera, directa y profundamente humana que más tarde conquistaría no solo territorios, sino también los corazones de millones de súbditos. La familia Ulpia no era solo una más entre las prósperas familias provinciales, era un clan con ambiciones imperiales. Durante las reuniones familiares en la gran villa de Itálica, cuando se encendían las lámparas de aceite y el vino de las mejores cosechas hispanas corría libremente, se tejían alianzas que llegarían hasta los más altos círculos del poder romano. La hermana de Trajano, Ulpia Marciana,
era una mujer de extraordinaria inteligencia política que más tarde se convertiría en una de las consejeras más influyentes del imperio, mientras que los primos y tíos extendían la red familiar por toda la península ibérica y las Galias. En esas veladas nocturnas, iluminadas por el parpadeo de las antorchas, el joven Trajano escuchaba fascinado las conversaciones de los adultos sobre la política romana. Su padre y sus tíos discutían con pasión las campañas militares, los cambios en el Senado y las personalidades de los emperadores Flavios que entonces gobernaban el mundo. Vespasiano había devuelto la estabilidad al imperio después del caótico año de los 4 emperadores y su hijo Tito había completado la conquista de Judea. Pero todos sabían que el poder imperial era algo frágil, construido sobre las lealtades del ejército y los caprichos del destino. Fue durante una de estas reuniones cuando llegó la noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la familia Ulpia. Un mensajero imperial, cubierto del polvo de muchos días de viaje, trajo la orden que convocaba al padre de Trajano a Roma para recibir nuevos honores y responsabilidades. El veterano de la guerra judía había demostrado su valía no solo en el campo de batalla, sino también como administrador provincial, y el emperador necesitaba hombres de confianza en los altos cargos del Estado. La familia se preparó para el gran salto, de la aristocracia provincial a la nobleza imperial romana. La madre de Trajano, Marcia, sabía mejor que nadie lo que significaba ese ascenso. Ella había crecido en Roma, conocía los peligros de la corte imperial y las sutiles reglas del juego político que podían elevar a una familia a las más altas cumbres o destruirla en una sola noche. Con la sabiduría que le daba su noble linaje, comenzó a preparar a su hijo para el mundo que le esperaba. Le enseñó que la verdadera nobleza no residía en los títulos o las riquezas, sino en el servicio al pueblo romano y en el cumplimiento del deber, sin importar cuán difícil fuera el sacrificio requerido. Mientras los preparativos para el viaje a Roma se intensificaban, el adolescente Trajano comenzó a comprender que su vida no sería la de un próspero terrateniente hispano, sino algo mucho más grande y peligroso. En las últimas noches en Itálica, cuando paseaba por los jardines familiares, bajo el cielo estrellado de Andalucía, podía sentir el peso del destino sobre sus hombros. Las historias de héroes que había escuchado desde la infancia ya no eran solo relatos para entretener las veladas. Eran el mapa del camino que él mismo estaba destinado a recorrer. A los 23 años, Marco Ulpio Trajano se encontraba bajo el sol abrasador de Siria, donde las arenas del desierto se confundían con el horizonte y las águilas romanas montaban guardia en la frontera más peligrosa del imperio. Era el año 76 d.C. y el joven había sido nombrado tribuno militar de una legión destinada a contener las constantes amenazas partas. Aquí, en esta tierra de contrastes extremos, donde las caravanas de comerciantes se cruzaban con las patrullas militares, Trajano recibiría su verdadero bautismo como soldado y líder de hombres. La vida en la frontera siria era implacable. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre de si los jinetes partos aparecerían en el horizonte levantando nubes de polvo, o si las tribus beduinas intentarían alguna incursión contra los convoyes de suministros romanos. Trajano aprendió rápidamente que la guerra no era solo la gloria épica cantada por los poetas, sino también las marchas interminables bajo el sol despiadado. Las noches de guardia, cuando cada sombra podía esconder un enemigo, y la responsabilidad terrible de tomar decisiones que significaban la vida o la muerte para los soldados bajo su mando. Fue durante una de estas patrullas de reconocimiento cuando Trajano demostró por primera vez las cualidades que lo distinguirían como comandante.
Su escuadrón había caído en una emboscada parta cerca del río Éufrates, y mientras las flechas silbaban sobre sus cabezas, el joven tribuno mantuvo la calma, reorganizó a sus hombres en formación defensiva y dirigió una contraofensiva que no solo salvó a su unidad, sino que capturó a varios enemigos importantes. Esa noche, alrededor de la fogata del campamento, los veteranos legionarios miraban al hijo del senador hispano con nuevos ojos. Ya no era solo otro aristócrata joven jugando a ser soldado, sino un verdadero líder militar. Los meses en Siria enseñaron a Trajano lecciones que ninguna escuela de retórica romana podría haberle dado. Aprendió a leer el terreno como un libro abierto, a entender los estados de ánimo de sus soldados con solo mirar sus rostros y a tomar decisiones rápidas bajo presión extrema. Pero quizás lo más importante fue que desarrolló esa conexión especial con el soldado común que caracterizaría toda su carrera militar. A diferencia de muchos oficiales aristocráticos que mantenían distancias con la tropa, Trajano compartía sus raciones, dormía en tiendas similares a las de sus hombres y siempre era el último en retirarse del campo de batalla. Cuando finalmente regresó a Roma, después de completar su servicio en Siria, Trajano ya no era el mismo joven que había salido de Hispania. Sus ojos habían adquirido esa mirada penetrante propia de quienes han enfrentado la muerte y han aprendido a valorar la vida. Sus manos, ahora curtidas por el manejo de las armas, llevaban las cicatrices que contaban historias de valor y supervivencia. Pero sobre todo, había ganado algo invaluable: la confianza absoluta de los soldados romanos, esos hombres duros como el hierro que sabían distinguir instintivamente entre un comandante verdadero y un impostor adornado con títulos vacíos. Los años que siguieron pusieron a prueba no solo el valor militar de Trajano, sino también su habilidad para sobrevivir en el peligroso tablero de la política imperial romana. Domiciano, el último de los emperadores Flavios, gobernaba con mano de hierro y una paranoia creciente que convertía la corte imperial en un nido de víboras donde una palabra mal interpretada o una mirada sospechosa podían significar la muerte. En este ambiente tóxico, donde los senadores temblaban ante cada convocatoria imperial y las ejecuciones se sucedían con regularidad aterradora, Trajano tuvo que caminar por la cuerda floja entre la lealtad al emperador y la supervivencia personal. El destino quiso que fuera precisamente bajo este emperador tiránico cuando Trajano demostraría sus extraordinarias capacidades militares. En el año 89 d.C., Lucio Antonio Saturnino, gobernador de Germania Superior, se rebeló contra Domiciano, proclamándose emperador y aliándose con las tribus germanas. La noticia de la rebelión llegó a Roma como un rayo en cielo despejado. Si las legiones del Rin se unían a los rebeldes, el imperio podría desintegrarse en una nueva guerra civil. Domiciano necesitaba un comandante de confianza absoluta, alguien cuya lealtad fuera incuestionable y cuya competencia militar estuviera probada. Trajano recibió la orden imperial en su casa de Roma, donde estaba disfrutando de un breve respiro después de años de servicio en las fronteras. La misión era clara pero terriblemente peligrosa: marchar hacia Germania, sofocar la rebelión y restaurar el orden imperial. Cualquier fracaso no solo significaría la muerte de miles de soldados leales, sino también el fin de su propia carrera y probablemente de su vida. Mientras se preparaba para partir, su esposa Pompeya Plotina lo abrazó con la desesperación de quien no sabe si volverá a ver a su marido con vida. La campaña contra Saturnino se convirtió en una demostración magistral de planificación militar y liderazgo bajo presión. Trajano movió sus tropas con la velocidad del rayo, cortando las líneas de comunicación rebeldes y aislando a las fuerzas enemigas antes de que pudieran consolidar sus posiciones.
En una serie de enfrentamientos decisivos cerca del Rin, las legiones leales aplastaron la rebelión con una eficiencia que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Cuando la cabeza de Saturnino fue presentada ante Domiciano en Roma, el emperador supo que había encontrado a uno de sus generales más valiosos. La recompensa no se hizo esperar. En el año 91 d.C., Trajano fue nombrado cónsul, uno de los más altos honores que podía recibir un ciudadano romano. Pero este triunfo tenía un precio. Ahora formaba parte del círculo íntimo de un emperador cada vez más inestable y desconfiado. Domiciano veía enemigos en todas partes, ejecutaba senadores por crímenes imaginarios y convertía cada banquete imperial en un ejercicio de terror psicológico. Trajano aprendió a hablar poco, a escuchar mucho y a mantener siempre una expresión neutral, sabiendo que en cualquier momento una palabra imprudente podría convertirlo de héroe imperial en víctima del verdugo. El 18 de septiembre del año 97 d.C., amaneció como cualquier otro día en Roma, pero terminaría cambiando para siempre el curso del imperio. Domiciano, el emperador que había gobernado con puño de hierro durante 15 años, yacía muerto en su palacio, víctima de una conspiración palaciega en la que participaron desde su propia esposa hasta los prefectos pretorianos. La noticia se extendió por la ciudad como un incendio. El tirano había muerto, pero ¿quién tomaría su lugar? En las horas de incertidumbre que siguieron, mientras los conspiradores discutían febrilmente sobre el futuro del imperio, el Senado romano tomó una decisión que sorprendió a todos. Eligió como emperador a Marco Coxello Nerva, un anciano respetado de 65 años conocido por su sabiduría y moderación. Nerva era exactamente lo contrario de Domiciano. Donde el tirano muerto había sido cruel y desconfiado, el nuevo emperador era benevolente y conciliador. Inmediatamente liberó a los presos políticos, devolvió las propiedades confiscadas y prometió gobernar en colaboración con el Senado. Pero había un problema gravísimo. Las legiones, especialmente las de Germania, habían sido leales a Domiciano y veían su asesinato como una traición. Los pretorianos en Roma murmuraban amenazadoramente, y los comandantes fronterizos enviaban cartas cada vez más insolentes. El anciano emperador, por muy sabio que fuera, carecía de la fuerza y el prestigio militar necesarios para controlar un ejército en rebelión. Fue en este momento crítico cuando los consejeros más astutos de Nerva le sugirieron una solución audaz: adoptar como hijo y heredero a un general de prestigio incuestionable, alguien que tuviera el respeto absoluto de las legiones y la experiencia necesaria para gobernar el imperio. Todos los caminos conducían a un nombre: Marco Ulpio Trajano, el héroe de la campaña contra Saturnino, el cónsul respetado, el hombre que había demostrado lealtad inquebrantable, pero que nunca había mostrado ambiciones desmedidas. Era perfecto para el papel. La noticia de la adopción llegó a Trajano cuando se encontraba en Colonia, inspeccionando las fortificaciones del Rin en su calidad de comandante de Germania Superior. Un mensajero imperial, escoltado por una pequeña escuadra de pretorianos, le entregó el decreto que cambiaría su vida para siempre. Era adoptado oficialmente por el emperador Nerva y se convertía automáticamente en su sucesor designado. Los soldados que rodeaban a Trajano, cuando recibió la noticia, lo miraron con una mezcla de respeto y expectación. Su general, el hombre que había compartido con ellos las penurias de la frontera, se había convertido de la noche a la mañana en el futuro señor del mundo. Pero Trajano era demasiado inteligente para dejarse llevar por la euforia del momento. Sabía que su adopción no había sido un capricho del anciano emperador, sino una jugada desesperada para evitar una guerra civil. Las legiones lo respetaban, sí, pero ¿qué pasaría con el Senado y con los pretorianos de Roma y con los posibles rivales que podrían surgir en las provincias?
Mientras contemplaba las aguas grises del Rin esa noche, Trajano sabía que había llegado el momento más peligroso de su vida. Tenía en sus manos el premio máximo al que podía aspirar cualquier romano, pero también sabía que muchos emperadores habían muerto en el intento de conservar ese mismo premio. El juego había comenzado y las reglas serían escritas con sangre. El 28 de enero del año 98 d.C., mientras las primeras luces del amanecer bañaban las colinas de Roma, Marco Coccello Nerva exhaló su último aliento en el Palacio Imperial. El anciano emperador, que había gobernado apenas 16 meses, moría sabiendo que había salvado al imperio de una guerra civil, pero dejando en manos de su hijo adoptivo la tarea más difícil: convertir el poder heredado en autoridad verdadera. La noticia de la muerte imperial se extendió rápidamente por la ciudad, pero algo extraordinario sucedió. No hubo pánico, no hubo disturbios, no hubo pretendientes rivales marchando hacia Roma. Por primera vez en décadas, la sucesión imperial se desarrollaba de manera pacífica, pero Trajano no estaba en Roma para reclamar inmediatamente su herencia. Cuando los mensajeros llegaron a Germania con la noticia de que se había convertido en emperador, el nuevo señor del mundo tomó una decisión que desconcertó a muchos. No correría hacia la capital para consolidar su poder, sino que continuaría su inspección de las fronteras norteñas. Esta aparente demora no era indecisión ni falta de ambición, era política pura en su forma más refinada. Trajano sabía que su verdadero poder residía en las legiones, y antes de enfrentar las intrigas del Senado y los caprichos de la plebe romana, necesitaba asegurar la lealtad absoluta de sus soldados. Durante los meses que siguieron, el nuevo emperador recorrió meticulosamente las fortificaciones del Rin y del Danubio, inspeccionando no solo las defensas militares, sino también el estado de ánimo de sus tropas. En cada campamento que visitaba, Trajano se mezclaba con los soldados comunes, compartía su comida, escuchaba sus quejas y resolvía sus problemas personales. Los legionarios, acostumbrados a emperadores que los veían solo como números en los informes militares, descubrieron con asombro que su nuevo comandante supremo conocía los nombres de sus esposas, preguntaba por sus hijos y recordaba las hazañas individuales de valor en combate. Esta estrategia de consolidación gradual del poder estaba dando resultados espectaculares. Cuando finalmente llegaron a Roma las primeras cartas oficiales del emperador dirigidas al Senado, los senadores quedaron impresionados por el tono respetuoso y colaborativo del nuevo gobernante. Trajano no amenazaba ni intimidaba, simplemente informaba sobre el estado de las fronteras y prometía regresar pronto para trabajar en conjunto por el bien del imperio. Era un enfoque completamente diferente al de Domiciano, y los senadores comenzaron a albergar esperanzas de que finalmente tendrían un emperador con el que podrían trabajar en armonía. Mientras tanto, en las calles de Roma, la ausencia del emperador generaba una curiosidad creciente que pronto se transformó en expectación casi reverencial. Los rumores sobre este general hispano, que prefería estar con sus soldados antes que disfrutar de los lujos palatinos, circulaban por las tabernas y los mercados. Cuando finalmente, en el otoño del 98 d.C., llegó la noticia de que Trajano había iniciado su viaje hacia Roma, toda la ciudad se preparó para recibir a un emperador diferente a todos los anteriores. Las multitudes que se agolparon a lo largo de la Vía Flaminia para ver pasar la comitiva imperial no fueron defraudadas. Allí venía un hombre maduro, de aspecto severo pero no cruel, que saludaba a las multitudes con la dignidad de un soldado y la sencillez de un ciudadano. Los primeros años del reinado de Trajano se caracterizaron por una actividad incesante a lo largo de las fronteras más peligrosas del imperio. El nuevo emperador sabía que Roma había alcanzado su grandeza no solo por sus conquistas,
sino por su capacidad de mantener seguras las tierras ya conquistadas. Las tribus germánicas al otro lado del Rin y las confederaciones dacias más allá del Danubio representaban amenazas constantes que requerían vigilancia permanente y, cuando fuera necesario, acción militar decisiva. Durante sus extensas giras de inspección entre los años 98 y 100 d.C., Trajano transformó por completo la mentalidad defensiva romana en las fronteras septentrionales, donde sus predecesores habían construido muros y fortificaciones estáticas. Él creó un sistema dinámico de patrullas móviles, campamentos avanzados y alianzas estratégicas con las tribus más pacíficas. En el Rin, estableció una red de torres de vigilancia conectadas por señales de humo y espejos que permitían comunicar cualquier movimiento enemigo a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Pero lo más revolucionario de su enfoque era la manera en que trataba a los soldados bajo su mando. Trajano instauró un sistema de bonificaciones por méritos que recompensaba no solo el valor en combate, sino también la disciplina, la lealtad y la competencia profesional. Los legionarios descubrieron que bajo este emperador, un soldado común podía ascender a centurión por sus propios méritos, y un centurión excepcional podía llegar incluso a los rangos ecuestres. Esta meritocracia militar creó un ejército profundamente leal y altamente motivado que veía en Trajano no solo a un comandante, sino a un padre que recompensaba justamente el esfuerzo de sus hijos. Las tribus germánicas pronto descubrieron que habían subestimado gravemente al nuevo emperador romano. Los raids esporádicos que habían caracterizado la frontera del Rin durante años se encontraron con respuestas devastadoramente rápidas y precisas. Las expediciones punitivas de Trajano no se limitaban a rechazar a los atacantes, perseguían a los agresores hasta sus mismos poblados, destruían sus recursos y capturaban a sus líderes. Pero al mismo tiempo, el emperador romano mostró una habilidad diplomática excepcional para convertir a los enemigos derrotados en aliados útiles, ofreciendo a los jefes tribales posiciones en el ejército auxiliar romano y oportunidades de enriquecimiento a través del comercio pacífico. En el Danubio, la situación era aún más compleja. El reino dacio bajo el rey Decebalus se había convertido en una potencia regional formidable que no solo resistía la expansión romana, sino que había comenzado a representar una amenaza real para las provincias romanas de Moesia y Panonia. Los espías romanos informaban sobre un ejército dacio creciente, fortificaciones cada vez más sofisticadas y, lo que era más preocupante, alianzas con otras tribus hostiles que podrían crear una confederación antirromana de proporciones peligrosas. Trajano estudió meticulosamente estos informes, sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentar esta amenaza de manera decisiva. Pero como soldado experimentado, también sabía que la preparación adecuada era la diferencia entre la victoria gloriosa y el desastre humillante. Más allá del gran río Danubio, en las montañas y bosques de lo que hoy conocemos como Rumanía, se alzaba un reino que desafiaba audazmente el poder de Roma. Dacia, bajo el liderazgo del astuto rey Decebalus, se había transformado en los últimos años de una confederación tribal dispersa en un estado centralizado y militarmente poderoso que controlaba algunas de las minas de oro más ricas del mundo conocido. Estas montañas dacias no solo contenían tesoros que hacían palidecer a las riquezas de muchas provincias romanas, sino que también se habían convertido en el refugio de todos los enemigos de Roma en la región. Decebalus no era un bárbaro común. Este rey dacio había estudiado cuidadosamente las tácticas militares romanas,
Había incorporado elementos de la ingeniería romana en sus fortificaciones y había creado un ejército que combinaba la ferocidad tradicional dacia con disciplina y organización casi romanas. Sus guerreros, famosos por su valor temerario y sus temibles falses curvas, habían infligido humillantes derrotas a las legiones romanas durante el reinado de Domiciano, obligando al imperio a pagar un tributo anual vergonzoso de 8 millones de sestercios. Para cualquier romano con sangre en las venas, esta situación era intolerable. Pero las provocaciones dacias iban mucho más allá del simple orgullo herido. Los agentes de Decebalus estaban activos en todas las tribus hostiles de la región, incitando rebeliones, proporcionando armas y coordinando ataques contra las posiciones romanas. Las caravanas comerciales que cruzaban la región eran atacadas regularmente. Las colonias romanas fronterizas vivían en estado de alerta permanente y los informes de inteligencia sugerían que Decebalus estaba negociando secretamente con los partos en el este y con las tribus germánicas en el norte para crear una gran alianza antirromana. Trajano sabía que tenía que actuar, pero también era consciente de que una guerra contra Dacia no sería un paseo militar. Las montañas dacias eran un laberinto de desfiladeros, bosques densos y fortalezas naturales que favorecían enormemente a los defensores. El ejército de Decebalus, aunque numéricamente inferior a las legiones romanas, estaba perfectamente adaptado a este terreno y contaba con el apoyo entusiasta de una población que prefería morir antes que someterse al yugo romano. Además, una guerra prolongada en territorio hostil requeriría recursos enormes y podría debilitar peligrosamente otras fronteras del imperio. Sin embargo, había factores que jugaban a favor de Roma. El imperio contaba con recursos prácticamente ilimitados, una maquinaria logística sin igual en el mundo antiguo y, sobre todo, un emperador que había demostrado ser un estratega militar excepcional. Trajano comenzó sus preparativos con la meticulosidad de un ingeniero. Reforzó las guarniciones danubianas, acumuló suministros gigantescos en los depósitos fronterizos, reclutó nuevas legiones y, lo que era más importante, inició una campaña diplomática para aislar a Decebalus de sus potenciales aliados. Cuando finalmente llegara el momento del enfrentamiento decisivo, Roma estaría preparada como nunca antes para una guerra que definiría el futuro de toda la región. La primavera del año 101 d.C. trajo consigo el rugido de miles de botas legionarias marchando hacia el norte, el chirrido de las ruedas de los carros de suministros y el destello del acero romano bajo el sol matutino. Trajano había completado sus preparativos y el momento de la verdad había llegado. Desde todos los rincones del imperio convergían hacia el Danubio las fuerzas más formidables que Roma había reunido jamás para una sola campaña. 11 legiones completas, más de 150.000 soldados auxiliares y una flota fluvial especialmente diseñada para operar en las aguas traicioneras del gran río fronterizo. El cruce del Danubio se convirtió en una demostración espectacular de la ingeniería militar romana. Bajo la supervisión personal del emperador, miles de trabajadores construyeron no uno, sino varios puentes flotantes que permitieron el paso seguro de todo el ejército imperial. Pero la obra maestra fue el puente permanente diseñado por Apolodoro de Damasco, el arquitecto sirio que se había convertido en el brazo derecho de Trajano para todos los proyectos de ingeniería. Este puente, con sus arcos de piedra desafiando las corrientes del Danubio, no era solo una obra de utilidad militar, era un símbolo poderoso del poder romano y una advertencia clara para todos los pueblos de la región de que las águilas imperiales habían llegado para quedarse. Decebalus no era ingenuo y no esperó pasivamente la invasión romana.
Mientras las legiones se preparaban en la orilla sur del Danubio, los dacios habían estado trabajando febrilmente para convertir su territorio en una trampa mortal para los invasores. Cada paso, cada valle, cada colina había sido preparada para la defensa. Los árboles fueron talados para crear obstáculos. Se cavaron trincheras ocultas llenas de estacas afiladas y se almacenaron suministros en fortalezas secretas de montaña. El rey dacio sabía que no podía derrotar a Roma en una batalla abierta, pero confiaba en que el terreno y la determinación de su pueblo convertirían la invasión romana en una pesadilla sangrienta. El primer gran enfrentamiento de la guerra tuvo lugar en Tapae, un paso montañoso estratégico que controlaba una de las rutas principales hacia el corazón del reino dacio. Aquí, en un desfiladero estrecho flanqueado por bosques densos, Decebalus había apostado lo mejor de su ejército, esperando repetir las victorias que había obtenido contra Domiciano años atrás. Pero se encontró con un Trajano completamente diferente, metódico, paciente y letal. El emperador romano no se precipitó hacia la trampa dacia. En su lugar, utilizó su superioridad en máquinas de asedio para bombardear las posiciones enemigas desde distancia segura, mientras sus tropas auxiliares germanas y sármatas flanqueaban las posiciones dacias a través de senderos de montaña que los defensores habían considerado impasables. La batalla de Tapae fue una carnicería. Los dacios lucharon con la desesperación de hombres que sabían que defendían sus hogares, sus familias y su libertad. Pero el profesionalismo implacable de las legiones romanas finalmente prevaleció. Cuando el sol se puso sobre el campo de batalla, miles de guerreros dacios yacían muertos entre las rocas y el camino hacia el interior de Dacia quedó abierto para las águilas victoriosas. Pero Trajano, veterano de muchas campañas, sabía que una batalla ganada no era una guerra terminada. Decebalus seguía libre, su capital seguía inexpugnable y el invierno se aproximaba rápidamente. La verdadera prueba apenas comenzaba. Las montañas de Dacia se convirtieron en el teatro de una guerra como el mundo no había visto jamás. Cada valle se transformó en campo de batalla, cada bosque en emboscada mortal, cada río en línea de defensa desesperada. Tras la victoria en Tapae, Trajano se encontró adentrándose en un territorio que parecía diseñado por los dioses para castigar a los invasores. Senderos serpenteantes que se perdían entre nieblas perpetuas, desfiladeros donde un puñado de defensores podía detener a una legión entera y fortalezas dacias encaramadas en picos rocosos que parecían inexpugnables desde cualquier ángulo de ataque. Pero Decebalus había subestimado la determinación romana y la genialidad militar de su emperador. Donde los dacios esperaban que las legiones se estrellaran contra sus defensas, como olas contra un acantilado, Trajano desplegó una estrategia de cerco metódica que combinaba fuerza bruta con astucia diplomática. Mientras las legiones principales mantenían presión constante sobre las posiciones dacias principales, destacamentos especiales de tropas auxiliares, guiados por desertores dacios y mercenarios que conocían cada sendero secreto de las montañas, aparecían de la nada para cortar las líneas de suministro enemigas y atacar objetivos aparentemente inaccesibles. La batalla de Nicópolis ad Istrum demostró el genio táctico de Trajano en toda su magnitud. Decebalus había concentrado sus mejores tropas en esta fortaleza, convencido de que su posición en una colina escarpada la hacía invulnerable. Durante días, las máquinas de asedio romanas martillearon las murallas dacias sin lograr una brecha decisiva, mientras los defensores respondían con lluvias de flechas y piedras que causaban bajas considerables entre los atacantes. Fue entonces cuando Trajano reveló por qué era considerado uno de los grandes maestros de la guerra.
había estado fingiendo debilidad mientras sus ingenieros excavaban túneles secretos bajo las mismas murallas que parecían inquebrantables. La explosión que se escuchó al amanecer del 7º día de asedio resonó por todos los valles circundantes. Las murallas de Nicópolis se desplomaron en una avalancha de piedra y humo, y por las brechas abiertas se precipitaron las legiones romanas como una marea imparable. Los dacios, sorprendidos y desmoralizados por lo que parecía magia romana, resistieron con el valor desesperado de hombres que saben que la derrota significa esclavitud o muerte, pero el resultado ya estaba decidido. Cuando las águilas romanas fueron plantadas en la torre principal de la fortaleza, todo el valle pudo ver que la supuesta invulnerabilidad dacia era solo una ilusión. Sin embargo, los romanos también pagaron un precio terrible por sus victorias. Las bajas se acumulaban día tras día. Centuriones veteranos caían bajo las flechas dacias. Legionarios experimentados morían en los asaltos a las posiciones enemigas, y los hospitales de campaña se llenaban de soldados heridos cuyas cicatrices les recordarían para siempre esta guerra sangrienta. Pero lo que más impresionó a todos los participantes fue la manera en que Trajano compartía estos sufrimientos. El emperador visitaba personalmente cada hospital, conocía por nombre a muchos de los heridos y se aseguraba de que los funerales de los caídos se celebraran con todos los honores militares. Esta humanidad del comandante supremo creó entre las tropas una lealtad fanática que ningún enemigo podría quebrar. El invierno del año 102 después de Cristo trajo consigo un silencio extraño a las montañas dacias. Las nieves cubrieron los campos de batalla como un sudario blanco, ocultando temporalmente las cicatrices de la guerra. Pero todos sabían que esta paz era tan frágil como el hielo de los ríos en primavera. Decebalus, después de una serie de derrotas devastadoras, había enviado emisarios al campamento romano solicitando negociaciones. No era una rendición incondicional, pero sí el reconocimiento de que la situación militar había cambiado dramáticamente a favor de Roma. Las negociaciones que siguieron revelaron tanto la magnanimidad como la dureza implacable del carácter de Trajano. El emperador romano estaba dispuesto a otorgar la paz, pero los términos que exigía eran tan humillantes que convertían prácticamente a Dacia en un protectorado romano. Decebalus debía entregar todas las máquinas de guerra capturadas a los romanos en conflictos anteriores, devolver los prisioneros y desertores romanos, demoler las fortalezas que Roma considerara amenazantes y, lo más doloroso de todo, entregar a los ingenieros y arquitectos que habían ayudado a modernizar el ejército dacio. Además, el rey dacio no podría hacer guerra ni paz sin el permiso expreso de Roma, y tendría que proporcionar tropas auxiliares para futuras campañas romanas. Para un pueblo orgulloso como el dacio, estos términos eran casi tan intolerables como la derrota total. Pero Decebalus, político astuto además de guerrero valiente, comprendió que necesitaba tiempo para reorganizar sus fuerzas y preparar una resistencia más efectiva. Aceptó las condiciones romanas, pero todos los participantes en las negociaciones sabían que esta paz era solo una tregua temporal. Mientras los diplomáticos hablaban de amistad eterna y cooperación mutua, tanto romanos como dacios se preparaban secretamente para reanudar las hostilidades en cuanto las circunstancias fueran favorables. Trájano utilizó este interregno con la eficiencia característica que había mostrado en todos sus emprendimientos. Mientras mantenía una presencia militar significativa en territorio dacio para supervisar el cumplimiento del tratado, el emperador inició un programa masivo de construcción de infraestructuras que consolidaría permanentemente la presencia romana en la región.
Nuevos campamentos fortificados aparecieron en posiciones estratégicas. Se construyeron carreteras que conectaban las bases romanas con las principales rutas comerciales y se establecieron colonias de veteranos que servirían como núcleos de romanización en territorio recién conquistado. Pero quizás lo más significativo fue la manera en que Trajano comenzó a preparar la opinión pública romana para lo que él sabía que sería inevitable: una segunda guerra dacia. Los informes que llegaban a Roma hablaban no solo de las victorias militares, sino también de las inmensas riquezas que se habían descubierto en el territorio dacio. Las minas de oro y plata, los bosques llenos de madera de construcción, las tierras fértiles que podían alimentar a miles de colonos romanos. Todo esto se presentaba como el premio que esperaba a Roma si completaba la conquista de Dacia. Cuando llegaran las noticias de las inevitables violaciones del tratado por parte de Decebalus, el pueblo romano estaría listo para apoyar una nueva campaña que prometía gloria militar y riqueza económica. La tregua se quebró como todos habían anticipado, pero la manera en que sucedió reveló tanto la desesperación de Decebalus como la astucia de Trajano para crear el pretexto perfecto para reanudar las hostilidades. Durante el año 104 d.C., los espías romanos informaron sobre una serie de actividades sospechosas en territorio dacio: reuniones secretas con emisarios de tribus hostiles, reparación clandestina de fortificaciones que deberían haber sido demolidas según el tratado, y lo más provocativo de todo, el refugio otorgado a desertores romanos que el tratado exigía fueran devueltos inmediatamente. El incidente que finalmente encendió la Segunda Guerra Dacia fue tan dramático que parecía sacado de una tragedia teatral. Un grupo de soldados romanos destacados para supervisar el cumplimiento del tratado desapareció misteriosamente cerca de la capital dacia. Cuando sus cuerpos fueron encontrados días después, mutilados según las costumbres rituales dacias, la indignación en Roma alcanzó proporciones volcánicas. Trajano, que había estado esperando pacientemente el momento oportuno, tenía ahora la justificación perfecta que necesitaba para lanzar una campaña de exterminio total contra un enemigo que había demostrado ser incapaz de respetar los acuerdos firmados. Pero esta segunda campaña sería completamente diferente a la primera. Trajano había aprendido mucho sobre el territorio dacio, las tácticas enemigas y las fortalezas y debilidades de su propio ejército. Esta vez no habría exploraciones cautelosas ni negociaciones diplomáticas. Sería una guerra total dirigida a la destrucción completa del poder dacio y la anexión definitiva de su territorio al Imperio Romano. Las preparaciones fueron aún más meticulosas que para la primera campaña. Se reclutaron nuevas legiones, se diseñaron máquinas de asedio específicamente para superar las defensas dacias, y se estableció una red logística que podía mantener a 200.000 soldados operando indefinidamente en territorio enemigo. La invasión comenzó en la primavera del 105 d.C., con una demostración de poder que dejó claro que Roma no tenía intención de repetir la guerra prolongada de años anteriores. Mientras las legiones principales cruzaban el Danubio por los puentes permanentes que ahora conectaban ambas orillas, fuerzas auxiliares desembarcaron en múltiples puntos a lo largo del río, creando una red de cabezas de playa que hizo imposible para Decebalus concentrar sus defensas en un solo sector. Era una invasión coordinada con precisión matemática que demostraba cómo el genio organizativo romano podía convertir la guerra en una ciencia exacta. Decebalus se encontró enfrentando no solo a un enemigo numéricamente superior, sino a un adversario que había estudiado cuidadosamente todos sus movimientos anteriores y había desarrollado contramedidas específicas para cada táctica dacia.
Las emboscadas que habían funcionado en la Primera Guerra ahora encontraban a los romanos preparados y listos para responder. Las fortalezas que habían resistido asedios prolongados cayeron en días ante nuevas técnicas de asedio, y los aliados tribales que Decebalus esperaba que acudieran en su ayuda se encontraron bloqueados por fuerzas romanas que parecían estar en todas partes al mismo tiempo. La Segunda Guerra Dacia no sería una repetición de la primera, sería su conclusión definitiva y sangrienta. El asedio final de Sarmisegetusa, la orgullosa capital de Decebalus, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que sucede cuando la ingeniería romana se encuentra con la determinación imperial de Trajano. La ciudad, construida en terrazas sobre una montaña aparentemente inaccesible, había resistido todos los ataques anteriores gracias a sus murallas ciclópeas y su sistema de fortificaciones que parecía haber sido diseñado por arquitectos que habían estudiado cuidadosamente las técnicas de asedio romanas. Pero Trajano no había venido a repetir los errores del pasado, había venido a escribir el capítulo final de la resistencia dacia. Lo que siguió fue una demostración magistral de cómo la paciencia estratégica puede ser más devastadora que la furia ciega. En lugar de lanzar asaltos costosos contra las murallas dacias, Trajano rodeó completamente la ciudad con un anillo de fortificaciones romanas que cortó toda posibilidad de escape o reabastecimiento. Mientras los defensores consumían gradualmente sus reservas de alimentos, las máquinas de asedio romanas trabajaban día y noche, no para abrir brechas en las murallas, sino para destruir sistemáticamente los sistemas de suministro de agua de la ciudad. Era una guerra de desgaste llevada a cabo con la meticulosidad de un relojero suizo. Pero el golpe de gracia vino desde donde menos lo esperaban los defensores. Los ingenieros romanos, dirigidos personalmente por Apolodoro de Damasco, habían estado construyendo secretamente un acueducto en reversa que desviaba las fuentes de agua de montaña que alimentaban a la capital dacia. Cuando los pozos de Sarmisegetusa comenzaron a secarse en pleno verano, la moral de los defensores se desplomó. Algunos sectores de la ciudad comenzaron a negociar en secreto con los romanos, y la información sobre las defensas dacias comenzó a llegar al campamento de Trajano con regularidad creciente. El final llegó de manera tan dramática como correspondía al último acto de una guerra épica. Una noche de agosto del 106 d.C., las puertas de Sarmisegetusa se abrieron desde dentro, traicionadas por nobles dacios que habían decidido que era mejor sobrevivir como ciudadanos romanos que morir como héroes dacios. Las legiones se precipitaron por las calles en pendiente de la capital, pero encontraron una resistencia feroz en cada casa, cada templo, cada plaza. Los dacios que quedaban lucharon hasta el final con la desesperación de hombres que sabían que su mundo se estaba acabando para siempre. Decebalus nunca fue capturado vivo. Cuando se hizo evidente que la causa estaba perdida, el rey dacio escapó de su ciudad en llamas, acompañado por un puñado de guerreros leales. Perseguido implacablemente por la caballería romana a través de los bosques de montaña, finalmente eligió el suicidio antes que la humillación de ser exhibido como trofeo en un triunfo romano. Su cabeza, llevada al campamento de Trajano por soldados auxiliares que lo habían alcanzado en sus últimos momentos, marcó el fin de la independencia dacia y el nacimiento de una nueva provincia romana que sería una de las más ricas del imperio. La guerra había terminado, pero las consecuencias de esta victoria resonarían a través de los siglos. Cuando los primeros inventarios de los tesoros dacios llegaron a Roma, incluso los senadores más experimentados en cuestiones financieras quedaron atónitos ante las cifras. Las minas de oro de los Cárpatos, que habían financiado la resistencia de Decebalus durante años, ahora vertían su riqueza dorada en las arcas imperiales romanas,
a un ritmo que superaba los sueños más ambiciosos. Los expertos calculaban que las nuevas minas producirían aproximadamente 700 millones de denarios anuales, una suma que duplicaba virtualmente los ingresos imperiales y convertía a Trajano en el emperador más rico de la historia romana. Pero las riquezas dacias no se limitaban al oro brillante que deslumbraba a las multitudes romanas. Los bosques de Dacia proporcionaban maderas de construcción de calidad excepcional, perfectas para los proyectos arquitectónicos monumentales que Trajano ya estaba planificando. Las tierras fértiles de los valles dacios podían alimentar a cientos de miles de colonos romanos, mientras que los rebaños de caballos dacios, famosos en todo el mundo bárbaro por su velocidad y resistencia, reforzarían significativamente la caballería imperial. Era como si Roma hubiera conquistado no solo un reino, sino una fuente inagotable de todos los recursos necesarios para mantener y expandir su poder. La llegada de los tesoros dacios a Roma se convirtió en un espectáculo que rivalizaba con los mejores juegos del Circo Máximo. Caravanas interminables de carros cargados de oro, plata, joyas y objetos preciosos desfilaban por las calles de la capital, mientras las multitudes gritaban de júbilo y los veteranos de las campañas dacias eran aclamados como héroes. Trajano, con su genio innato para la propaganda política, transformó estos desfiles de riqueza en celebraciones del poderío romano que recordaban a todos los ciudadanos por qué valía la pena tener un emperador conquistador. Los botines de guerra no eran solo metal precioso, eran la prueba tangible de que Roma seguía siendo la señora indiscutible del mundo. La distribución de estas riquezas reveló tanto la generosidad como la astucia política de Trajano. En lugar de acumular los tesoros dacios en el erario imperial, el emperador implementó el programa de distribuciones más generoso que Roma había conocido jamás. Cada ciudadano romano recibió una bonificación de 650 denarios, una suma que representaba más de 2 años de salario para un trabajador común. Los soldados que habían participado en las campañas dacias recibieron recompensas aún mayores, mientras que los oficiales fueron elevados a rangos superiores con las propiedades correspondientes. Era una manera brillante de convertir la victoria militar en lealtad política duradera. Pero Trajano tenía planes aún más ambiciosos para la riqueza dacia. Una parte significativa del oro conquistado se destinó a financiar el programa social más revolucionario de la historia romana, la Alimenta, un sistema de asistencia estatal que proporcionaría educación y manutención a miles de niños pobres en toda Italia. Era una inversión en el futuro del imperio que demostraba cómo un emperador verdaderamente grande podía convertir los frutos de la guerra en beneficios duraderos para su pueblo. Cuando los historiadores futuros escribieran sobre el reinado de Trajano, recordarían no solo sus conquistas militares, sino también cómo utilizó esas conquistas para crear una sociedad más próspera y justa. El oro de Dacia no solo había enriquecido a Roma, había transformado la naturaleza misma del gobierno imperial romano. Mientras Roma aún celebraba las victorias dacias, los ojos estratégicos de Trajano ya se habían vuelto hacia el sur, hacia los desiertos dorados, donde las caravanas nabateas controlaban algunas de las rutas comerciales más lucrativas del mundo antiguo. El reino nabateo, con su capital rosa tallada en la roca de Petra, había sido durante generaciones un aliado útil de Roma, pero su independencia representaba una anomalía geográfica que interrumpía la continuidad territorial del imperio entre Siria y Egipto. Para un emperador con la visión expansiva de Trajano, esta situación era intolerable. La anexión de Arabia Petrea en el año 106 d.C. se desarrolló con una suavidad que contrastó dramáticamente con la violencia sangrienta de las campañas dacias.
No hubo batallas épicas ni asedios heroicos. Simplemente, una mañana, las tropas romanas ocuparon Petra y las demás ciudades nabateas, mientras los diplomáticos imperiales anunciaban que el reino había sido incorporado pacíficamente al Imperio Romano para su propia protección y prosperidad. El último rey nabateo, Rabel II, había muerto convenientemente justo antes de la anexión, y su reino se transformó sin resistencia en la provincia romana de Arabia. Esta conquista sin derramamiento de sangre reveló una faceta diferente del genio militar de Trajano: su capacidad para alcanzar objetivos estratégicos mediante la presión diplomática y económica, en lugar de la fuerza bruta. Durante años, Roma había estado estrangulando gradualmente la economía nabatea mediante tratados comerciales desfavorables y presión política sobre sus aliados tribales. Cuando finalmente llegó el momento de la anexión formal, el reino estaba tan debilitado que la resistencia era imposible. Era una demostración magistral de cómo un imperio verdaderamente sofisticado podía conquistar sin guerrear. Las riquezas de Arabia Petrea no eran tan espectaculares como los tesoros dacios, pero su valor estratégico era incalculable. El control de las rutas comerciales que conectaban India y China con el Mediterráneo proporcionaba a Roma una fuente constante de ingresos aduaneros, mientras que los aromáticos, especias y piedras preciosas que fluían por estas rutas enriquecían tanto el erario imperial como la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Además, la posición geográfica de Arabia Petrea proporcionaba a Roma una base de operaciones perfecta para futuras expansiones hacia el este. La administración de la nueva provincia mostró la madurez del sistema imperial romano bajo Trajano. En lugar de imponer brutalmente las costumbres romanas, los nuevos gobernadores respetaron las tradiciones locales, mantuvieron las rutas comerciales, funcionando sin interrupciones, y gradualmente introdujeron las instituciones romanas, de manera que complementaran en lugar de destruir las estructuras sociales existentes. Los comerciantes nabateos descubrieron que ser ciudadanos del Imperio Romano ofrecía ventajas significativas: protección militar para sus caravanas, acceso a mercados más amplios y la estabilidad política que solo Roma podía garantizar. En pocos años, Arabia Petrea se había convertido de reino conquistado en provincia próspera y leal. En los jardines de su villa en las colinas de Roma, mientras el aroma de los jazmines se mezclaba con el murmullo distante de la ciudad, Trajano reflexionaba sobre una paradoja que lo había fascinado desde su juventud. ¿Cómo podía un imperio construido sobre la conquista militar convertirse en una fuerza para el bienestar humano? La respuesta que había encontrado se materializó en una institución revolucionaria que cambiaría para siempre la relación entre el Estado romano y sus ciudadanos más vulnerables: la alimenta, el primer sistema de bienestar social organizado de la historia occidental. El programa alimentario de Trajano no era simplemente una distribución benevolente de limosnas. Era una inversión cuidadosamente calculada en el futuro del Imperio Romano. Utilizando los inmensos recursos obtenidos de las conquistas dacias, el emperador estableció un fondo permanente que proporcionaría educación, alimentos y cuidados médicos a miles de niños huérfanos y familias pobres en toda Italia. Era una visión revolucionaria que reconocía que la verdadera fortaleza de Roma no residía solo en sus legiones, sino en la salud y educación de sus futuros ciudadanos. La implementación de la alimenta reveló la atención meticulosa al detalle que caracterizaba todos los proyectos de Trajano. En lugar de crear una burocracia centralizada que podría volverse corrupta o ineficiente, el emperador estableció fondos locales administrados por las élites municipales de cada ciudad italiana.
Estos notables locales, honrados por la confianza imperial y motivados por el reconocimiento público, se convirtieron en administradores celosos del programa, asegurándose de que cada denario fuera utilizado efectivamente para mejorar las vidas de los niños bajo su cuidado. Era un sistema que combinaba la eficiencia administrativa romana con el orgullo cívico local. Las historias individuales que surgieron del programa alimentario se convirtieron en leyendas que circulaban por toda Italia. Marco, un niño huérfano de los barrios bajos de Nápoles, recibió no solo alimentos diarios, sino también educación en una escuela establecida con fondos imperiales, y años después se convertiría en un próspero comerciante cuyas caravanas llevaban productos romanos hasta las fronteras del imperio. Livia, hija de un veterano caído en las guerras dacias, creció en un orfanato imperial donde aprendió no solo a leer y escribir, sino también artes domésticas que la convirtieron en una matrona respetada, cuya descendencia serviría con honor en las legiones futuras. El programa alimentario se extendió gradualmente más allá de Italia, adaptándose a las condiciones locales de diferentes provincias, pero manteniendo siempre el objetivo fundamental de crear ciudadanos educados y leales. En Hispania, donde Trajano mantenía un interés personal especial, se establecieron escuelas que combinaban la educación romana tradicional con las habilidades prácticas necesarias para la vida provincial. En las Galias, los fondos imperiales financiaron talleres donde los jóvenes aprendían oficios que contribuían al desarrollo económico regional. Era una inversión en capital humano que produciría dividendos durante generaciones, creando una clase de ciudadanos que veían en el Imperio Romano no solo un conquistador, sino un benefactor genuinamente interesado en su bienestar y desarrollo. Cuando Apolodoro de Damasco desplegó por primera vez los planos del foro de Trajano ante el emperador, incluso este veterano de 1000 batallas quedó momentáneamente sin palabras. Lo que el brillante arquitecto sirio había diseñado no era simplemente otro conjunto de edificios públicos, era una declaración arquitectónica de poder imperial que haría que todas las construcciones anteriores parecieran modestos experimentos. El proyecto requeriría demoler una colina entera del centro de Roma, mover millones de metros cúbicos de tierra y roca y crear un complejo monumental que rivalizaría con las maravillas del mundo antiguo. La construcción del Foro de Trajano se convirtió en un espectáculo en sí mismo que fascinó a los habitantes de Roma durante años. Miles de trabajadores, desde arquitectos especializados hasta simples peones, convergieron en el sitio de construcción, creando una pequeña ciudad dedicada exclusivamente a este proyecto titánico. Las técnicas de ingeniería empleadas eran tan avanzadas que otros arquitectos del imperio viajaban a Roma específicamente para estudiar los métodos de Apolodoro. El uso innovador de mortero y hormigón permitía crear espacios abovedados de dimensiones nunca antes logradas, mientras que sistemas de poleas y grúas movían bloques de mármol de tamaños que habrían sido imposibles de manejar con métodos tradicionales. Pero el elemento más espectacular del complejo era sin duda la columna de Trajano. Una torre de mármol de 30 metros de altura, cubierta con relieves esculpidos que narraban metro a metro la historia completa de las campañas dacias. Era una crónica de guerra tallada en piedra que permitía a cualquier ciudadano romano, letrado o analfabeto, leer la historia de las victorias imperiales simplemente caminando alrededor de la columna. Cada detalle había sido cuidadosamente supervisado por veteranos de las campañas dacias para asegurar la precisión histórica. Las armas, las armaduras, las tácticas de batalla, incluso los paisajes de montaña, estaban representados con fidelidad fotográfica.
La dedicación del foro en el año 112 d.C. se convirtió en una celebración que duró semanas enteras. Trajano, ahora en la cima de su poder y popularidad, presidió ceremonia tras ceremonia, mientras los ciudadanos romanos exploraban maravillados los espacios monumentales que su emperador había creado para su disfrute. La Basílica Ulpia, con sus columnatas de mármol importado de toda la cuenca mediterránea, proporcionaba un espacio magnífico para los tribunales y actividades comerciales. Las bibliotecas gemelas, una para textos latinos y otra para griegos, contenían la colección de manuscritos más completa del mundo antiguo, disponible gratuitamente para cualquier ciudadano que quisiera educarse. Pero quizás lo más significativo del foro de Trajano era lo que representaba simbólicamente: la transformación de los frutos de la guerra en beneficios duraderos para la civilización. Cada mármol había sido pagado con oro dacio. Cada estatua representaba la gloria militar convertida en belleza artística. Cada espacio público demostraba cómo un emperador verdaderamente grande podía utilizar su poder para elevar la calidad de vida de sus súbditos. Cuando los visitantes futuros caminaran por estos espacios magníficos, estarían experimentando directamente el legado duradero del reinado de Trajano. No solo conquistas temporales, sino construcciones permanentes que enriquecerían la vida humana durante siglos. Mientras los monumentos del foro de Trajano deslumbraban a los visitantes de Roma, una red silenciosa, pero igualmente impresionante, de proyectos de infraestructura se extendía por todo el imperio, transformando la vida cotidiana de millones de ciudadanos que nunca verían la capital imperial. El programa de obras públicas de Trajano operaba bajo un principio simple, pero revolucionario. Cada denario invertido en infraestructura debía producir beneficios económicos y sociales que justificaran ampliamente el gasto inicial. Era ingeniería al servicio de la política, construcción como instrumento de gobierno. La vía trayana, que se extendía desde Benevento hasta Brindisi, se convirtió en el símbolo perfecto de esta filosofía constructiva. Esta carretera no era simplemente una ruta más eficiente entre dos ciudades importantes. Era un catalizador económico que transformó toda la región que atravesaba. Los pueblos que anteriormente habían sido aldeas agrícolas aisladas se convertían en prósperos centros comerciales cuando la nueva carretera les proporcionaba acceso a mercados regionales. Los comerciantes descubrieron que podían transportar sus mercancías en la mitad del tiempo y con mucho menor riesgo, lo que reducía los costos y aumentaba las ganancias para todos los participantes en la cadena comercial. Pero las carreteras eran solo el elemento más visible de una revolución infraestructural que abarcaba todos los aspectos de la vida urbana y rural. Los acueductos construidos durante el reinado de Trajano no solo proporcionaban agua potable abundante a las ciudades del imperio, también alimentaban sistemas de calefacción, baños públicos y fuentes ornamentales que elevaban dramáticamente la calidad de vida urbana. En las Galias, los nuevos acueductos permitieron el desarrollo de industrias como la cerámica y la metalurgia, que requerían grandes cantidades de agua, creando empleos y riqueza en regiones que anteriormente habían sido puramente agrícolas. El puerto de Ostia, completamente reconstruido bajo la supervisión de ingenieros imperiales, se convirtió en una maravilla tecnológica que rivalizaba con las mejores instalaciones portuarias del mundo mediterráneo. Los nuevos muelles podían acomodar simultáneamente cientos de barcos mercantes, mientras que sistemas innovadores de grúas y almacenes permitían la carga y descarga rápida de mercancías que llegaban desde todos los rincones del mundo conocido.
Los faros construidos con técnicas de ingeniería avanzadas garantizaban la navegación segura incluso en condiciones climáticas adversas, reduciendo las pérdidas por naufragios y haciendo más rentable el comercio marítimo. Lo que más impresionaba a los contemporáneos era la coordinación perfecta entre todos estos proyectos. Las carreteras se conectaban con los puertos, los acueductos alimentaban las ciudades que crecían a lo largo de las nuevas rutas comerciales, y todo el sistema funcionaba como una máquina gigantesca diseñada para maximizar la prosperidad imperial. Un comerciante podía cargar especias en Alejandría, transportarlas por el Mediterráneo hasta Ostia, llevarlas por la vía Trayana hasta Benevento y desde allí distribuirlas a través de la red de carreteras secundarias hasta los mercados más remotos de Italia. Todo ello utilizando infraestructuras construidas y mantenidas por el Estado romano. Era globalización antigua al servicio del bienestar imperial. En el año 113 d.C., cuando Trajano tenía ya 60 años y había alcanzado virtualmente todos los objetivos que podría desear cualquier emperador romano, una inquietud familiar comenzó a agitarse en su corazón de conquistador. Las fronteras orientales del imperio, que habían permanecido relativamente estables durante años, comenzaron a hervir con las tensiones que inevitablemente surgían cuando dos imperios poderosos compartían una frontera común. El reino de Partia, heredero de las ambiciones persas de Ciro y Darío, había comenzado a interferir en los asuntos de Armenia, el reino tapón que durante generaciones había servido como zona de amortiguamiento entre los dos colosos. La crisis armenia proporcionó a Trajano exactamente el pretexto que necesitaba para embarcarse en la aventura más ambiciosa de su carrera, la conquista del Oriente que había eludido incluso a Julio César y Marco Antonio. Cuando el rey Parto Cosroes instaló a su sobrino Partamasires en el trono armenio, sin consultar con Roma, como exigían los tratados vigentes, el emperador romano vio una oportunidad dorada para resolver de una vez por todas el problema oriental y, de paso, emular las hazañas de Alejandro Magno, llevando las águilas romanas hasta los confines del mundo conocido. Los preparativos para la campaña oriental revelaron una vez más la meticulosidad obsesiva que caracterizaba todas las empresas militares de Trajano. Durante meses, convoyes interminables transportaron suministros desde todos los rincones del imperio hacia los depósitos militares de Siria y Mesopotamia. Se reclutaron nuevas legiones específicamente para esta campaña. Se diseñaron máquinas de asedio adaptadas a las particulares características de las fortificaciones orientales y se establecieron acuerdos diplomáticos con las tribus árabes que podrían servir como auxiliares en el desierto. Era una movilización de recursos que superaba incluso a las campañas dacias. Pero había diferencias cruciales entre esta expedición oriental y las conquistas anteriores de Trajano. Partia no era Dacia, era un imperio organizado con siglos de experiencia en guerra contra Roma, comandantes competentes que conocían perfectamente las tácticas romanas y recursos prácticamente ilimitados derivados del control de las rutas comerciales asiáticas. Además, las distancias involucradas eran inmensas. Mantener líneas de suministros seguras a través de miles de kilómetros de territorio hostil o incierto presentaba desafíos logísticos que pondrían a prueba incluso la eficiencia legendaria del sistema militar romano. Cuando finalmente Trajano cruzó el Éufrates en la primavera del 114 d.C., al frente del ejército más poderoso que Roma había enviado jamás al Oriente, llevaba consigo no solo las esperanzas de gloria militar, sino también el peso de expectativas enormes. Los ciudadanos romanos esperaban que su emperador invencible añadiera nuevas provincias orientales al imperio.
Los soldados confiaban en botines fabulosos comparables a los tesoros dacios. Y el mismo Trajano soñaba secretamente con superar todas las conquistas anteriores, llevando las fronteras romanas hasta el Océano Índico. Era el comienzo de la aventura más grandiosa y más peligrosa de toda su carrera imperial. El avance romano a través de Mesopotamia en el año 115 d.C. se desarrolló inicialmente como un sueño militar hecho realidad. Las legiones de Trajano marcharon por el Valle de los Dos Ríos como una marea imparable, capturando ciudad tras ciudad con una facilidad que recordaba las campañas de Alejandro Magno. Las fortalezas que los partos habían considerado inexpugnables caían tras asedios breves. Los gobernadores locales se rendían antes de arriesgar la destrucción de sus territorios, y el camino hacia Ctesifonte, la gran capital parta, parecía despejarse como por arte de magia ante las águilas victoriosas. Ctesifonte misma, esa ciudad de palacios dorados y jardines colgantes que había sido el símbolo del poder oriental durante siglos, cayó en manos romanas tras un asedio que duró apenas 3 semanas. Cuando las legiones desfilaron por sus calles marmóreas, mientras las multitudes se postraban ante los vencedores, Trajano experimentó un momento de triunfo que superaba incluso sus victorias dacias. Aquí estaba, un emperador romano sentado en el trono de los antiguos reyes persas, recibiendo la sumisión de sátrapas que gobernaban territorios más extensos que muchas provincias romanas. La captura de Ctesifonte permitió a Trajano realizar uno de sus sueños más ambiciosos: navegar por el Golfo Pérsico y contemplar el Océano Índico, esas aguas legendarias que representaban el límite oriental del mundo conocido. Cuando su flota imperial ancló en las costas del Golfo y el emperador romano contempló el horizonte infinito donde se encontraban el cielo y el mar, sintió que había alcanzado literalmente los confines de la tierra. Era un momento de euforia casi divina que lo colocaba en el mismo nivel que los grandes conquistadores de la historia: Alejandro, Ciro, Pompeyo. Pero incluso en ese momento de triunfo supremo, las semillas de la catástrofe futura ya estaban germinando. Los territorios conquistados eran vastos, pero escasamente poblados por romanos leales. Las líneas de comunicación se extendían a través de miles de kilómetros de desierto y territorio hostil. Y los partos derrotados no habían sido destruidos, sino simplemente dispersados, manteniendo intacta su capacidad de resistencia y reorganización. Trajano había conquistado un imperio, pero ¿podría Roma mantenerlo? Las celebraciones en Ctesifonte duraron semanas con banquetes que combinaban el lujo oriental con la sobriedad militar romana. Los soldados se maravillaban ante tesoros que superaban incluso los botines dacios: sedas chinas, especias indias, perlas del Golfo Pérsico y oro en cantidades que parecían inagotables. Pero los oficiales más experimentados, veteranos de muchas campañas, observaban con preocupación creciente los informes que llegaban desde las líneas de comunicación: emboscadas contra los convoyes de suministros, levantamientos en ciudades aparentemente pacificadas y movimientos de tropas enemigas que sugerían que la resistencia parta estaba reorganizándose rápidamente. La conquista había sido fácil, la conservación sería una historia completamente diferente. El primer indicio de que el triunfo oriental se estaba convirtiendo en pesadilla llegó en forma de un mensaje urgente que interrumpió uno de los banquetes celebratorios en Ctesifonte. Un jinete cubierto de polvo y sangre se arrojó a los pies de Trajano con noticias que helaron la sangre del emperador. Judea, Cirenaica, Chipre y Egipto habían estallado simultáneamente en revueltas que amenazaban con cortar las líneas de suministro vitales que mantenían al ejército romano en Mesopotamia. No eran simples disturbios locales,
era una rebelión coordinada de las comunidades judías del Mediterráneo oriental que había convertido provincias enteras en campos de batalla. Las noticias que siguieron pintaron un panorama cada vez más aterrador. En Alejandría, la gran biblioteca había sido incendiada durante combates urbanos que enfrentaban a romanos contra judíos en una guerra sin cuartel donde no se daban ni se esperaban clemencias. En Cirenaica, ciudades enteras habían sido arrasadas por los rebeldes, con masacres que recordaban los peores excesos de las guerras civiles romanas. En Chipre, la población gentil había huido en masa hacia las montañas, mientras las ciudades costeras ardían bajo el control de insurgentes, que proclamaban la restauración de un reino judío independiente. Trájano se encontró enfrentando la pesadilla estratégica que había temido secretamente desde el inicio de la campaña oriental. Una guerra en dos frentes que dividía peligrosamente sus recursos militares. Mantener el control de las conquistas mesopotamias requería la presencia de legiones numerosas y bien abastecidas, pero sofocar las revueltas occidentales exigía exactamente los mismos recursos. Por primera vez en su carrera militar, el emperador que había parecido invencible se vio forzado a tomar decisiones dolorosas sobre qué territorios defender y cuáles sacrificar temporalmente. La situación se complicó aún más cuando se hizo evidente que los partos, lejos de estar definitivamente derrotados, habían estado utilizando el tiempo ganado para reorganizar sus fuerzas y lanzar una contraofensiva coordinada. Las ciudades mesopotámicas que habían recibido a las legiones como libertadoras comenzaron a cerrar sus puertas ante patrullas romanas. Los suministros locales se volvieron cada vez más difíciles de obtener y los ataques contra los convoyes de abastecimiento se multiplicaron hasta convertir cada movimiento de tropas en una operación militar de alto riesgo. Fue durante estos meses críticos cuando se reveló tanto la grandeza como las limitaciones del genio militar de Trajano. El emperador tomó la decisión estratégica de dividir sus fuerzas. Envió a su general más competente, Lucio Quieto, a sofocar las revueltas judías con métodos de una brutalidad calculada para aterrorizar a cualquier futuro rebelde, mientras él mismo se concentraba en mantener las conquistas orientales que consideraba el logro culminante de su carrera. Era una apuesta desesperada que requería que ambas operaciones tuvieran éxito simultáneo, porque el fracaso en cualquier frente podría provocar el colapso catastrófico de todo el sistema imperial oriental. En los jardines del Palacio de Antioquía, mientras las primeras lluvias del otoño de 116 d.C. refrescaban el aire sofocante del verano sirio, Trajano sintió por primera vez en su vida algo que nunca había experimentado antes: el peso agobiante de la edad y el cansancio que ninguna victoria militar podía curar. El emperador que había cabalgado incansablemente a través de los desiertos mesopotamios y había dirigido personalmente asedios bajo el sol despiadado, ahora se encontraba luchando contra un enemigo que no podía derrotar con legiones ni ingenio militar. Su propio cuerpo que comenzaba a traicionarlo después de décadas de exigencias sobrehumanas. Los síntomas habían comenzado sutilmente durante los últimos meses de la campaña mesopotámica. Dolores de cabeza que los médicos imperiales atribuían al estrés del mando. Episodios de fatiga que parecían desproporcionados al esfuerzo físico realizado. Y una irritabilidad creciente que era completamente ajena al carácter normalmente ecuánime del emperador. Pero fue durante el asedio de Atra, esa fortaleza árabe que se había convertido en símbolo de resistencia oriental, cuando el mal que lo aquejaba se manifestó con toda su fuerza terrible. Atra representaba para Trajano mucho más que un objetivo militar estratégico. Era una cuestión de honor personal y prestigio imperial. Esta ciudad fortificada había resistido 2 asedios romanos
y su capacidad de desafiar el poder imperial se había convertido en inspiración para todos los enemigos de Roma en la región. El emperador había apostado recursos enormes en su captura, convirtiendo el asedio en una demostración de determinación romana que no podía permitirse fracasar. Pero las murallas de Hatra, construidas para resistir específicamente las técnicas de asedio romanas, se mostraron virtualmente inexpugnables. Fue durante el segundo asedio de Hatra cuando Trajano sufrió lo que los médicos modernos reconocerían como un derrame cerebral. El emperador, que estaba inspeccionando personalmente las posiciones de las máquinas de asedio, se desplomó súbitamente mientras sus oficiales observaban horrorizados. Cuando recuperó la conciencia, su lado izquierdo había quedado parcialmente paralizado. Su habla se había vuelto difícil y sus ojos, que siempre habían irradiado la confianza del Comando Supremo, ahora mostraban la confusión aterradora de un hombre que se daba cuenta de que su tiempo se agotaba. La noticia de la enfermedad imperial se mantuvo en secreto el mayor tiempo posible, pero en un ejército donde la moral dependía completamente de la presencia y el liderazgo personal del emperador, era imposible ocultar indefinidamente la realidad. Los soldados comenzaron a susurrar entre ellos. Los oficiales intercambiaban miradas preocupadas y los enemigos de Roma, percibiendo la debilidad imperial como los depredadores perciben la sangre, intensificaron sus ataques contra las posiciones romanas cada vez más vulnerables. El gran conquistador que había llevado las águilas romanas más lejos que nunca, se encontraba librando su batalla final, no contra enemigos externos, sino contra la mortalidad humana que ni siquiera el poder imperial podía vencer. En sus últimos días lúcidos, mientras yacía en su lecho en Antioquía, luchando contra una enfermedad que los mejores médicos del imperio no podían curar, Trajano enfrentó la decisión más crucial de todo su reinado: elegir al hombre que heredaría el mundo que él había conquistado y expandido. La cuestión sucesoria había adquirido urgencia desesperada, porque el emperador no tenía hijos varones legítimos, y cualquier vacío de poder podría desencadenar las guerras civiles que habían plagueado Roma en el pasado. La elección recayó en Publio Helio Adriano, su pariente lejano y protegé, un hombre de 38 años, cuyo intelecto brillante y experiencia administrativa lo convertían en el candidato ideal para consolidar las conquistas trajanas y dar estabilidad al imperio. Adriano era todo lo que Trajano no era. Donde el emperador moribundo había sido un conquistador nato, obsesionado con la expansión territorial, su sucesor designado era un administrador nato, fascinado por la consolidación y la cultura. Era como si el destino hubiera conspirado para proporcionar a Roma exactamente el tipo de líder que necesitaría para la próxima fase de su desarrollo imperial. La adopción formal de Adriano se realizó en una ceremonia privada que contrastó dramáticamente con la pompa que había caracterizado tantos otros momentos del reinado trajano. Rodeado solo por sus consejeros más íntimos y los oficiales de más alta confianza, el emperador agonizante pronunció las palabras rituales que transferían el poder supremo a su hijo adoptivo. Era un momento cargado de simbolismo. El gran conquistador entregaba su herencia a un hombre que sospechaba que tomaría decisiones muy diferentes a las que él habría tomado, pero que reconocía como el más capacitado para preservar la grandeza romana. Mientras se preparaba el cortejo fúnebre que llevaría los restos de Trajano de vuelta a Roma, se hizo evidente que el emperador había muerto en el momento preciso para preservar su legado de grandeza. Un reinado más prolongado habría obligado al emperador enfermo a supervisar el doloroso proceso de retirada de las conquistas orientales insostenibles. Una muerte más temprana habría dejado incompleta su obra constructiva y administrativa. Al morir cuando lo hizo,
Trajano se aseguró de ser recordado como el emperador que llevó Roma a su máxima extensión territorial, sin tener que enfrentar las consecuencias inevitables de esa expansión excesiva. El viaje final de Trajano hacia Roma se convirtió en un desfile funerario que atravesó todas las tierras que había conquistado y mejorado durante su reinado. En cada ciudad donde se detuvo el cortejo, multitudes se agolpaban para rendir homenaje al emperador que había traído prosperidad, seguridad y orgullo imperial a sus vidas. Desde las colonias dacias hasta las ciudades sirias, desde los puertos de Arabia hasta las carreteras de Italia, los súbditos de Trajano salieron a despedir al hombre que había demostrado que Roma aún podía producir líderes dignos de sus tradiciones más gloriosas. Cuando las cenizas de Trajano fueron finalmente depositadas en la base de su columna conmemorativa en el corazón de Roma, el imperio que dejaba atrás había alcanzado su máxima extensión territorial y su mayor grado de prosperidad interna. Las fronteras imperiales se extendían desde las brumas de Escocia hasta las arenas del Sahara, desde las costas atlánticas de Portugal hasta el Éufrates mesopotámico. Era un dominio territorial que no sería igualado por ningún otro imperio en la historia occidental. Un logro que situaba a Trajano entre los grandes conquistadores de todos los tiempos. Pero el verdadero legado trajano no residía simplemente en kilómetros cuadrados de territorio conquistado, sino en la transformación cualitativa que había experimentado la civilización romana bajo su liderazgo. El imperio que Trajano legó a Adriano era fundamentalmente diferente del que había heredado de Nerva. Más próspero económicamente, más justo socialmente, más sofisticado culturalmente y más confiado en su destino histórico. Las instituciones que había creado, desde la alimenta hasta los programas de obras públicas, demostraban que el poder imperial podía utilizarse para mejorar genuinamente las vidas de millones de personas comunes. Los monumentos físicos de su reinado contaban la historia de esta transformación con elocuencia silenciosa pero poderosa. La columna de Trajano, con sus relieves espiralados que narraban las conquistas dacias, representaba la gloria militar convertida en arte duradero. El foro de Trajano, con sus espacios magníficos abiertos al disfrute público, simbolizaba la riqueza imperial transformada en beneficio cívico. Las carreteras, acueductos y puertos construidos durante su reinado testimoniaban una visión de gobierno que veía la infraestructura no como gasto, sino como inversión en el futuro imperial. Pero quizás lo más significativo del legado trajano era la demostración de que incluso en su apogeo, el poder imperial romano tenía límites que no debían transgredirse impunemente. Las dificultades de las campañas orientales, las revueltas que habían estallado mientras el emperador estaba distraído con conquistas lejanas y la imposibilidad de mantener permanentemente las adquisiciones mesopotámicas, todo ello señalaba hacia una lección crucial. La grandeza sostenible requería no solo la capacidad de conquistar, sino también la sabiduría de saber cuándo detenerse. Los historiadores futuros discutirían eternamente si Trajano había sido el más grande de los emperadores romanos o si su ambición desmedida había sembrado las semillas de la decadencia imperial futura. Pero hay una verdad incontestable que emerge de cualquier examen honesto de su reinado. Durante 20 años, desde el 98 hasta el 117 de Cristo, el mundo mediterráneo experimentó una era de prosperidad, seguridad y progreso cultural que no había conocido antes y que no volvería a conocer después. En ese sentido, Trajano no solo fue Optimus Princeps, el mejor de los emperadores, sino también el arquitecto de la Edad Dorada romana que permanece como inspiración y modelo para todos aquellos que aspiran a utilizar el poder político para el beneficio genuino de la humanidad. Cuando el sol se ponía sobre el foro de Trajano en esas primeras tardes sin su creador,
Las sombras de las columnas se alargaban sobre los espacios donde miles de ciudadanos romanos continuaban sus vidas cotidianas, inconscientes de que estaban viviendo en el momento cumbre de una civilización que había alcanzado alturas que no serían igualadas durante más de 1000 años. Era el final de una era, pero también la consolidación de un legado que perduraría mucho después de que las últimas águilas romanas hubieran abandonado las fronteras más lejanas del imperio que Trajano había creado.